Telearte, una mezcla de ingeniería y tecnología para lograr la mejor calidad de sonido. El primer estudio de grabación en unir lo análogo y lo digital. Un estudio adelantado a sus tiempos. Grabado en los estudios Telearte de Caracas, por cierto es del grupo Sonográfica que apoya este movimiento de los cantantes y es tremendo estudio, uno de los mejores de Latinoamérica. Hablando del estudio Telearte, estamos a nivel tecnológico internacional. Los cantantes te invita a formar parte de esta nueva historia. Telearte, o como lo conocen todos, La Colina, donde reviviremos la historia que se forjó acá. Señoras y señores, hoy tenemos un invitado de lujo, un personaje icónico de nuestra cultura, del arte y la música de Venezuela, maestro Joséito Romero, pues a quien le doy la bienvenida y agradezco infinitamente el tener el honor una vez más de contar contigo aquí, maestro. Bienvenidos a la casa donde son los cantantes. Muchas gracias, Peterson. Faltaba más, sí, bueno, gracias por tu invitación y todo esto me atañe porque lo he vivido y ya estoy como quien dice reponiendo mis maletas y poniendo mis cosas en orden y contando parte de la realidad que yo viví y que yo conozco. Y en lo que pueda colaborar, pues tú sabes que puedes contar conmigo. Pues por eso estás acá, maestro. Un honor nuevamente. Y tú sabes que estamos recreando la serie Telearte, La Colina, así se llama la serie. Y tú eres uno de esos personajes tan importantes de lo que es la historia de Telearte. Nadie mejor que tú para comentarnos con datos, con información, con recuerdos, con todo lo que nos puedas contar para todos los espectadores que están pendientes de esta historia. ¿Cómo fueron tus inicios en Telearte? ¿Cómo llegas a Telearte? ¿Cómo se forma Telearte? Joséito, ¿qué representó para Telearte? Y por supuesto tu trabajo con la gente de Sonográfica en el mejor momento de la historia. Y bueno, voy a tratar de resumirlo para no hacerlo tan largo. Yo llego a Telearte por medio de Fonotalento. A Fonotalento llego por Alejandro Blanco Uribe, que un día llegó a la casa y me tocó por meta y me dijo: José, quiero hablar contigo, y entonces somos amigos de muchos años atrás. Y entonces, por los vínculos con la música, cuando él estaba con Jerry Well, la banda municipal, y yo tenía un grupo también, varios grupos que yo tuve, pero que eran más del rock, que yo era más fusión, no estaba en ninguna búsqueda, era como un taller experimental de música, porque de verdad ellos tocaban algo distinto y muy interesante, tremendo música, todo ello. Lo cierto es que yo llegué y me dijo: mira, estoy metido en este proyecto, me acaban de dar luz verde para montar una compañía de discos de talento nacional. ¿Tú quieres grabar un disco o te quieres meter conmigo en esto? Estaba recién llegado de España. Y yo le digo: mira, Alejandro, ya yo había visto el terreno, tenía como 6 meses de haber llegado. Y le dije: yo me meto contigo en esto, buscando estabilidad, porque me había dado cuenta que los 6 años que pasé viajando por el mundo con diferentes bandas y muchos deportes famosos internacionales, como los Bravos, como los del Vikings, que están en el Museo de la Fama del Rock en Estados Unidos. Yo soy el guitarrista. Y me di cuenta que no, por vivir de la música iba a ser difícil. Y ya yo vivía con mi mamá y tenía gastos, y lo de la música no me daba la cuenta. Ya yo venía de vivir muy bien de la música. Yo llego a la tarima y yo no tengo que cargar amplificadores. Todo está instalado, tengo lugares de ensayo, muchos de los lugares de ensayo tenían piscina y tenían una cafetería, tenían una cosa. Llegué, imagínense, con ese nivel. Otra vez ensayar en casa de la mamá del baterista, y se ponía bravo, estaba con cartuchos. No íbamos a ensayar para la vida cuando no había nadie cuidando la casa, nos daban un espacio como para ensayar, pero rápido y asustado, porque si estaba el papá era militar. Entonces yo, claro, volver a esa etapa del inicio, de la infancia, yo no me acostumbraba. Me metí con Alejandro en el proyecto este. Y Alejandro me dijo: ¿qué cargo quieres tú allí? Yo le dije: artistas y repertorio. Ya yo había grabado más de 30 de LP
como músico, compositor, productor, como lo que quiera que sea, pero más de 30 discos yo estaba. Ahorita ya llegan casi a los 60, donde tengo participación de una u otra forma. Me metí porque yo sabía que había que iba a hacer una labor, esto de conseguir talento. Como yo hago eso, yo soy instrumentista, rasgueo el piano, soy saxofón, toco guitarra, soy compositor, pertenezco a la Sociedad General de Editores de España, he sido felicitado por la calidad de mis producciones, he estado en Eurovisión, he estado en la Pre-Odi, o sea, y entonces claro, yo conozco el mercado. Esto lo digo porque muchas veces la gente preguntó, ¿y Joséito allí? Sí, Joséito allí, ¿por qué? Si tú eres el tipo que puede lanzar un talento, y yo, no, si el tipo viene de allá y ya lo conoció, ¿me entiendes? Y fui muy útil para Alejandro porque yo empecé a hacer una cosa que inventé que luego lo sacaron en España a los años, que era, ¿cómo es que se llama el programa ese español de concurso de cantantes? Operación Triunfo. Operación Triunfo. El tema de Operación Triunfo fue un tema mío, que yo metí demanda y todo, pero no tenía nada registrado, y la persona, un tal Quintero Maracucho, que me lo presentó Franco de Vita, me dio el teléfono de él para que hablara con él. El tipo lo utilizó. Eso era un comercial de pantalones Wrangler, que me acuerdo que ellos se fueron del país y la música yo no la registré. Y yo sí, un día bañándome, como a los 2 años, yo oía la música, porque ese programa ya fue una locura. Con los derechos de autor de eso, bueno, yo no estaría aquí para empezar, porque estaría en una casa en Marbella, porque eso dio mucho dinero, derechos de autor. Y ese programa tuvo tanta sintonía que, bueno, yo estaba obligado a escuchar esa música, ese riff musical siempre, y lo oía, hasta que por fin dije, claro, y rebobiné todo, y era un tema mío que se llamaba Huellas. No, era un tema mío, ese es otro, el de los Producciones Paradise, que también me metí una demanda. Es un tema mío que utilizaron una publicidad, me reuní con ellos, y no sé, la perdí también, y eso es un plagio. Después de tantos compases, 8 o 12, si tú sigues la misma temática del tema, eso es un plagio. Y lo mío fue una copia, no fue una copia, fue un robo, porque utilizaron mi música. Yo toco el piano en ese tema, y esa música la utilizaron para Producciones Paradise. Pero bueno, me fui. Lo de tema del programa ese, de Operación Triunfo, era para los pantalones Wrangler, ellos se fueron del país, yo no lo registré. Y cuando localicé a este hombre, que nunca me llamó, se me escondió hasta el día de hoy. Entonces, yo bueno, mira, yo me metí en la cuestión del fonotalento. Empezamos en la Torre Phelps, en la Plaza Venezuela, después nos fuimos a la Gran Sabana, y luego en Sabana Grande yo pegué tabiques, bueno, yo entré con un entusiasmo grandísimo, éramos Alejandro y yo, después entró Doris, que era la recepcionista, después entró Silvia, que era la secretaria de Alejandro, y yo andaba en la calle buscando discos, buscando talento. Ya teníamos un grupito que ya conocíamos, que eran tipos que no necesitaban hacer casting, porque ya sabíamos que estaban en eso, que eran Ilan, Giordano, Evio, el hermano de Giordano, Alberto Schlesinger, que siempre salía por ahí con unos grupitos, que si Siete Cueros, cosas así. Ya conocíamos gente que estaba, tú sabes, en el mundo subversivo de la música, que estaba haciendo cosas, y algunos que ya tenían más experiencia por Azúcar, Cacao y Leche, y otras cosas que él había grabado con su grupo Güey. Ilan, sabíamos todos que Ilan era un tiro al piso, tipo de verdad muy bueno, talento de todas, muy bueno. Y los demás, bueno, sí necesitaban asesoría, los que se les podía dar asesoría, pues yo soy de los que creo que de las pocas personas que yo he visto, después de haber viajado por muchas partes del mundo, que no necesita productor, son los venezolanos. No, es muy difícil cambiarle. Entonces yo decidí no entrar a los estudios de telearte para acompañar a los artistas a grabar, porque había gente que no voy a nombrarlo, pero que nunca habían grabado, y dijeron por todas voces que habían grabado y que habían triunfado en Londres. Mentira, yo estaba en Londres, no triunfaron allá. Ellos no triunfaron, nadie los conocía.
estaban lavando platos. Llegaron aquí con una bomba que a mí no, díselo a ellos, pero a mí no me lo va a decir porque yo estaba ahí. Entonces, se metían en los estudios y hubo un disco que nos llevó más de 600 horas de grabación. Un disco se puede hacer en 120 horas, 90 horas, por ahí, oscila, depende, ¿no? De cómo estén preparados y cómo lleguen los artistas al estudio. Pero ya eso era una vulgaridad, porque yo prácticamente hice vivir un estudio para un disco, eso. Pero Telearte era de Fonotalento y Fonotalento era de Sonográfica y Sonográfica era de... Y entonces empezamos a grabar talentos en el Teatro La Campiña con una maquilladora, nos llevamos una cámara de RCTV y en el Teatro La Campiña empezamos a probar gente. Y yo hacía, Peter quería que se le entregara un Umatic que se le llevaba cada 15 días. Alejandro me encomendó esa tarea de que mira, entonces hay que hacer videos para llevárselos a Peter porque le encantó la cuestión de la prueba de talento. Y yo probaba 5 o 6 talentos y les preguntaba lo mismo que Operación Triunfo, ¿cómo es tu nombre? Pero con 10 años antes que yo de Operación Triunfo. ¿Cómo es tu nombre? Tú te dedicas a esto, aparte de esto, tú tienes otra profesión. Sí, tú compones, cantas, un tipo de preguntas que haces tú, Peterson. Y entonces yo les hacía sus preguntas. Eso les pareció formidable. Y le entrevistaba a toda la gente, muchachas, las peinaba, las peinaban, las ponían bonitas y tal, y así. Lo bueno de trabajar allí en Fonotalento era que cuando se necesitaba algo, Alejandro se ponía en contacto con el señor Peter Botón y él le decía, bueno chicos, métete en el Teatro La Campiña, el Teatro La Campiña era de Radio Caracas. Faltaban equipos de sonido, cualquier cosa, llámate a la llamada, ¿vale? Y dile, búscate unos equipos de sonido y tal. Bueno, así fue. Entonces trabajar con apoyo de ese tipo, oye, mira, se pueden hacer las cosas posibles, ¿entiendes? Porque yo entré a esa oficina y yo no tenía equipos de sonido, y me traían cassette y me traían discos para escuchar, y yo no tenía dónde escucharlo. Y entonces él se puso bravo y le dijo a Alejandro, mira Alejandro, llama a la Yamaha y llévate lo que haga falta. Y Alejandro llegó un día con un camión con equipos de sonido, piano, conga, todo para el estudio. E inclusive en el mismo edificio, en el sótano, hicimos un estudio donde ensayaba Casablanca con Álvaro Viviela y luego ensayaba, ya Álvaro, como yo no podía encargarme de Franco De Vita en los estudios porque tenía que estar en las oficinas, llamamos a Álvaro para que se encargara de Franco De Vita. A todas estas Franco no lo conocía nadie. Y a mí me llegó a decir uno de los más conocidos, que no lo voy a mencionar, me vi un día con él y me dijo, ¿qué piensas hacer tú con ese italianito? Yo le dije, bueno, un disco, ¿qué vamos a hacer? Y tú le veías, pues sí. Pero para que tú veas lo que tiene la visión, mi hermano, cuando tú vienes de fuera. Yo sabía que el nombre, él componía todas las canciones, tenía buena imagen, era muy comercial, aunque yo soy rockero heavy, que me gusta otra cosa, pero yo lo sé apreciar, yo soy compositor. Y le dije, este tipo es curioso. Pero no, ahora resulta que lo lanzó yo no sé quién y que lo conoció yo no sé cuánto. Mentira, porque hasta la misma libertad de él me la dio el señor Serfati en TH, porque lo tenía fastidiado. Porque le decía, mira, vale, el tipo ese que canta en Ícaro, dame la libertad de él, pero firmado, porque Alejandro me dijo, que te lo dé firmado. Y Alejandro tampoco entendía mucho. Oye, ¿qué le viste tú a ese tipo? Bueno, resulta ser que ese es el mejor vendedor de discos que tiene en Venezuela. Yo lo vi clarito, pero no, pana, no lo vi más nadie, es mentira, lo lanzó este. Ahí hicieron una campaña porque todos los músicos nos conocíamos, pero él era como un tipo que salió de donde salió él. Y no era de un grupo bueno, Ícaro era un grupo mediano. Pero nosotros, claro, estábamos como apoderados de la parte musical fuerte de aquí, de Caracas y prácticamente de Venezuela. Tú sabes, éramos los músicos que llegó del momento. Pero así a nivel local y eso, no éramos famosos. De hecho, las mejores bandas que yo he tenido no dejaron nada grabado. ¿Por qué? Porque no éramos comerciales. Y las compañías no te querían firmar. Me acuerdo porque
Yo toqué todas las puertas y no. Y a veces, y si lograbas grabar, entonces buscar un programa que te lo pusiera, que los programas eran contados con la mano. Eran los programas de Alfredo Escalante, de Plácido Garrido, de Iván Locher, y 3 o 4 más por ahí, locutores que ahora se me escapan, Reinaldo Durán, Papi Doncella. Era la gente que ponía la música que yo hacía, y que hacíamos un grupo, y yo siempre lo he llamado subversivo, que éramos, pero dentro del arte y la música, que trabajábamos con otro formato, ¿no? Que era lo que estaba sonando afuera, en Londres, en Estados Unidos. Y nosotros nos llegaba esa información y era lo que estábamos haciendo, pero la gran mayoría no entendía eso. Total que vamos a regresar a Telearte y entonces yo entro a Telearte, ¿verdad? Y cuando yo llego a Telearte, un día me dice Alejandro, ve que vamos a abrir el estudio, José. ¿Qué vas a hacer el 12 de octubre? Yo le digo, bueno, ese es el día de fiesta, ¿no? El día de la raza. Sí, bueno, tú puedes ir ese día, vamos a abrir el estudio para que tú vayas, levántame un informe de cómo ves tú eso. Viene un técnico que yo no lo conozco, pero viene de arriba, tal. Y Alejandro había estado en Los Ángeles 2 veces con los técnicos y los ingenieros que iban a montar Telearte. Y había unos gringos trabajando allá arriba. Yo estaba en las oficinas más bien ocupado buscando talento, haciendo videos y moviéndome en otras cosas. Y yo aprendí, he firmado con disqueras, estando en Estados Unidos y en el mundo. Vi cómo se movían las oficinas y cómo se movía eso, y es bien interesante. Entonces resulta que, bueno, con el periódico Diario de Caracas sacamos una cuestión buscando talentos y se presentó un gentío allá a la Campiña y se agarraron a los mejores, se les hacían videos. Y el 12 de octubre, pues yo me fui al estudio con las llaves que me dio Alejandro y abrí Telearte. Y eso olía a madera, nuevecito todo. Y me llevé a un grupo que se llamaba Cañón Contigo, que era de Jesús Soto, el hijo del artista plástico Jesús Soto. Y yo estaba en conversaciones con ellos para grabar un disco, ¿no? Y les sugerí que si querían venir a hacer una prueba de sonido allí al estudio, que lo íbamos a abrir a ver cómo funcionaba. Y ellos me lo pusieron fácil porque era 10 fiestas. Ellos dijeron que sí, que con gusto, eran como 7. Bandolina, una formación bien rara, bandolina, unos tambores, las voces y tal. Claro, a mí me dicen, ¿por qué no llevaste otro tipo de cosas? Yo lo que se quería era saber si el estudio estaba funcional y ver más o menos, y eso era una prueba. Y ellos me lo pusieron fácil, me dijeron, oye, no, chévere, cuenta con nosotros. Fuimos al estudio, nos vimos, yo llegué a las 8 de la mañana a abrir Telearte, un 12 de octubre de 1980. Me conseguí con aquel emporio de aquella cosa. Yo había subido poco porque yo era más de las oficinas. Y ahí estaban trabajando pues unos americanos. Fueron unos diseños con mucha experiencia, hicieron varios estudios en los Estados Unidos, ganaron premios Grammy. Unos tipos que yo no tengo los nombres ahora, pero eran unos que Peter se fue a buscarlos a Estados Unidos. Quería saber quiénes hacen estudios, quiénes son los mejores. Quiero hablar con ellos. Los trajo para acá y montaron Telearte. Y ellos dan capacitación al equipo que luego, digamos, al equipo Y le dieron entrenamiento, sí, a Socorro, a Larralde, que vinieron luego. Porque me tocó grabar con un señor que se llamaba Abascal, que venía recomendado de arriba. Y entonces se le dio la prioridad a él para grabar, pero tuvimos mucho inconveniente con él al grabar porque realmente él no tenía el nivel que él había dicho. Y yo había grabado muchos discos, y no solo aquí, en muchas partes del mundo. Yo no entiendo cómo un video meter, y para las personas que no tienen por qué saber de las cuestiones técnicas, los video meter es el que manda la cuestión del volumen, ¿verdad? Los decibeles, está alto. Entonces después, como los tanques de gasolina, de aquí para acá se está quedando el tanque vacío. En la música o en las grabaciones, en audio, eso quiere decir que en rojo ya empieza la saturación, el alto volumen, ¿verdad? Y entonces estábamos grabando y yo veía que ya teníamos 2 horas hablando para aquí, para allá, pero yo siempre tomándolo de una forma muy tranquila, porque no sabía quién era él y yo podía estar equivocado y eso no podía costar puesto. Entonces yo me cuidé mucho
pero yo no entendía por qué las agujas estaban en rojo y no se oía la bandolina. Y estaba viendo aquí que estaban las agujas en rojo y no se oía el bajo. Yo le decía a él, mira, pero si eso está así, esto debería sonar saturado, y lo peor es que no se oye. Dice, no, eso, espérate un momento, déjame ver y tal. Entonces después logró bajarlo un poquito porque le subió el volumen. Bueno, te voy a decir lo que pasó, esa fue la primera vez. Esto fue un vuelo de prueba y yo tuve que vivirlo así, tal cual como te lo estoy diciendo. Resulta que en una de esas que estamos allí y ya eran como las 3 de la tarde y no avanzaban, por los tipos de que tocan la canción de 9, y entonces nadie entendía nada y yo no entendía por qué. Yo bajaba para el estudio, veía los cables, veía todo. Bueno, resulta ser de que no estaba enchufado en el main system, en la central de los cables y tal. No estaban enchufados directamente, sino que estaban recogiendo el sonido de otros micrófonos que sí estaban abiertos, estaban full y estaban percibiendo el sonido del ambiente que estábamos tocando, pero que no eran directamente los micrófonos que iban a los instrumentos porque estaban apagados. Y eso es un error gravísimo. Sobre todo un técnico que se dice que venía de yo no sé dónde, graduado. Después se descubrió que no era cierto, ¿verdad? Que él no tenía lejonones y se cambiaron. Eso empezó a mejorar, a grabar. Él después desapareció del ambiente, no sé por qué, aparecieron varias pruebas y no funcionaron. Y después entró a trabajar este muchacho Socorro, que le dieron cierta clínica también estos gringos, la RALDE y otros, y fue con ellos que ese estudio empezó a trabajar profesionalmente, a sacarle sonido a los equipos. Hubo buenas grabaciones que se hicieron allá, muy buenas, y algunos trajeron técnicos o asistentes, y otros, pero la mayoría lo hicimos aquí con talento criollo, talento venezolano. Discos muy buenos, también hubo unos discos muy malos, pero por lo que dije anteriormente, son músicos venezolanos que no necesitaban productor. ¿Por qué? Porque ellos se la saben todas. No, nosotros sabemos lo que queremos. ¿Cuántos discos has grabado tú para decir lo que sabes lo que quieres? Dime cuántos discos has grabado. No, pero es que yo, no, no me vas a montar un avión si nunca te has manejado un avión, porque yo no voy a estar allá contigo. O sea, tú no has grabado nunca un disco, tú no puedes venir a apoderarte de un estudio y menos aún no dejar hablar a quien sabe. Eso era un lío. Yo preferí no ir porque yo perdía los nervios, pero es que hay 2 discos que no voy a mencionar los artistas, discos que quedaron muy mal hechos, con 600 horas de grabación, 600 horas de estudio, y salieron contentísimos, pero porque Alejandro era un tipo muy educado, muy paciente, y los dejó allí que bueno, pidieran pizza, pidieran Coca-Cola, llegaran a las 9 de la mañana y salieran a las 9 de la noche, y al día siguiente a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche. Pero claro, que un montón de horas para grabar y después grababan una cosa que no era buena, pues. Pero ahí quedaron ellos. Esos 2 artistas se produjeron a sí mismos ellos, porque ellos sabían lo que querían. Esos 2 discos fueron los 2 peores discos que se hicieron ahí, porque todos los que tuvieron productores, todos. Me puedes decir que a ti te diga Stevie Wonder, coño, tú me vas a producir porque bueno, Stevie Wonder o Elton John o McCartney, qué sé yo. Pero estos músicos de aquí, que de verdad muchos no venían con experiencia, no les puedes casi ni sugerir nada, que lo sabe todo. Es un problema que tenemos. Entonces, claro, eso. ¿Por qué tú crees que los artistas tienen productor? Todos tienen, los VG tienen productor, los Stevie Wonder, Paul McCartney tienen productor, todos los artistas le asignan un productor porque es un punto neutral dentro de las diferentes opiniones que puedan existir. ¿Tú me entiendes? Porque un productor es un catalizador de la cuestión de poner orden y tal, pero es imprescindible que sea respetado. No, estamos mal.
Y si es un productor con experiencia, mucho mejor. Cuidado porque por algo debe ser que todos tienen productores. Aquí en Venezuela casi hay pocos que se pueden producir a sí mismos. Pocos. No sabe lo importante que es tener un productor. Y bueno, debe ser por eso que aquí productores musicales habemos muchos, pero no tenemos trabajo como tal. Igual que la cuestión de representación de artistas, tan importante. Aquí no hay representante. Tú quieres contratar a Rudy Márquez, tienes que llamar a su esposa. Quieres contratar a Tino Mora, tienes que llamar a su esposa. Tú quieres contratar a Botano, tienes que llamar a su mujer. O sea, y son las que están sacando, porque no hay representantes de artistas. Yo vengo, me dicen que como yo viví 10 años en Tenerife, yo vivía de la música, porque voy a una agencia de artistas, llevo mi música, me escuchan, ven que es bueno, me asignan una cantante, voy con pistas y canto, y si lo hago bien y las cosas salen bien, me llevan para otro hotel, me llevan para otro, me depositan a fin de mes, y así viví 10 años yo trabajando de la música, los fines de semana, y jueves, viernes, sábado, a veces domingo en el área de la piscina y tal, pero tienes representantes, ¿verdad? Aquí los grupos no teníamos representantes, y yo siempre digo, sí hay, uno que otro por aquí y por allá. Yo digo que parte del gran éxito que ha tenido Franco y que sigue en ascenso, con millones de copias vendidas, es César Pulido, su manager, que ha trabajado, han hecho una fórmula exitosa y es internacional. Ya creo que está entrando en México, o ya entró en México y en Argentina. Eso fue una idea mía, lanzar a Franco De Vita. Y ahora muchos quieren hacer milagros con escapularios ajenos. No, yo tengo que decirlo, porque es que en este ambiente también es un poco ingrato. Aquí de repente tú te pones a lanzar gente y no te nombran, como que si te hubieses hecho daño. Aquí Alejandro, un poco a veces tú has recuperado un poco y Alejandro ha aparecido ahora con esto, cuestiones que tú has montado, el Salón de la Fama de Rota, y se ha levantado pólvora de la cosa. Pero no, los artistas un poco no escucho yo hablar y darle gracias a verle construido un futuro, muchos de esos talentos. Yo no sé para dónde hubiesen ido. Mira, José, hablando de esos talentos y de tu parte, digamos, como productor de telearte, ¿quiénes de esos artistas que formaron esa camada de los años 80 fueron bajo tu producción? ¿Cuáles artistas, digamos, de esa generación de donde son los cantantes fueron bajo tu tutela? Bueno, tenía una cuestión en ese momento. Siempre tuve mi grupo, pero yo lo tenía, aparte de eso, para tocar eventualmente por allí, acompañar a algunos artistas como Rudy Márquez y tal, en su parte romántica y la parte de rock. Yo estando en Fonotalento, yo me dediqué mucho más al trabajo de la oficina, porque para ser observado desde otro ángulo, porque si yo me ponía a estar tocando y de paso como que no me gustaba. Yo escondí la guitarra cuando estaba en Fonotalento por un buen tiempo, yo tocaba pero a escondidas. Es más, yo subí poco a Telearte, yo lo abrí y fui a varios, pero hubo un roce con un grupo una vez que yo fui, que hice una sugerencia y aparentemente a uno de los integrantes le pareció que no era así, de esto y tal, y me pareció como que yo podía causar problemas allí, mi observación. Pero el tiempo me dio la razón, fue un disco de los peores que se grabó allí, pero no quisieron que yo opinara. Imagínate tú, no te pasan una compañía en Estados Unidos, tal, el grupo no lo firman, pues lo sacan, el productor tiene la primera palabra, pero el hecho de hacer amigo de ellos y tú sabes, y comer arepas con ellos y tomarme de repente por ahí una otra, mira, eso de confianza ahí no. Hizo falta un respeto en ese aspecto. Yo porque como soy un músico, no, es que a ti te gusta así, pero a nosotros nos gusta así, entonces siempre mezclamos una cosa con la otra. Entonces yo solo hablaba con Alejandro, no, lo que pasa es que pues si yo le digo una cosa a un guitarrista, imagínate, siendo yo guitarrista, no, que haga lo que sea, mano, que se estrelle si quiere, pero no me mete en eso,
no me meto. Y yo para cuidar mi puesto me puse a firmar talento y fui feliz firmando los talentos y tal. ¿A quiénes he producido yo estando aquí? Yo he estado metido en muchas cosas. Mira, donde estoy yo tengo un 50% de lo que se hace. De mucho, el 100%. Yo creo, yo produzco, yo toco, yo canto. ¿Entiendes? Y he sido aprobado, no aquí, he sido aprobado en Londres, he sido aprobado en España. He sido aprobado y tengo cartas de felicitaciones por mis letras, pertenezco a la Academia de la Letra. O sea, ya yo no tengo ya más nada que estar dando explicaciones a nadie. Punto. Yo estoy metido. Baco era mío, las canciones eran mías. Tocaba con 3 integrantes que eran todos muy buenos músicos y también componían y tal. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué los temas eran míos? Porque yo era quien presentaba así una propuesta de tocar un tema. ¿Me entiendes? Y ellos no traían canciones y llegó un momento en que, bueno, los 10 temas que iban a ir en el disco eran míos, pero era porque yo estaba todo el tiempo pensando en función de crear y de crear. En estos días hice un programa para la Universidad de los Andes y agarré como 40 discos donde salgo yo como compositor, como uno de los temas que yo compuse de Chico Buarque, que lo hice con Silvi Guerra, lo grabamos en Disco Moda, compuse con Azabache, con Flavio, que ¿quién es Flavio? Rudy de Escala, se llamaba Flavio. Y después, bueno, se cambió el nombre a Rudy de Escala, soy amigo de él desde que tenemos 15, 16 años. El grupo Trazos, que produjo el grupo Trazos. ¿Qué más? Y de coproducción de todos esos discos, que son más de 50, estoy metido yo. Habana Swing, que pegó en Nicaragua, Salvador, venían a buscar los discos de allá porque estaban pegados y la compañía no se movía y entonces aquí no pasó nada, pero era un grupo donde habían ex integrantes del grupo Guaco, Víctor Romero, el cantante. Teníamos 2 cubanos que eran unos muchachos, pero fuera de serie. El pianista y el baterista eran hermanos, se fueron a Francia. Y después había un saxofonista que es el que toca Luis, tu nombre artístico, que solo es así muy así como los argentinos, muy pasionario, ¿no? Daniel. Y él era el saxofonista. Yo los vi en Margarita y me los traje para Caracas y les grabé un disco. Ahí está el disco. También produje a Fusión de allá, de los Guaros. Yo soy el productor con Alexis del disco de Fusión. De los Bravos, pues bueno, mira, produje la canción que fue Eurovisión, era mía, Dios bendiga la música. Y cuando tú produces, cuando tú compones, tú estás produciendo o al menos coproduciendo, porque como tú la compones y eres el padre de la criatura, tú sabes cómo camina, cuándo se va a caer. Entonces, cuando tú pares el niño ya, y cuando uno hace un tema es como una cosa que uno, bueno, la conoce. Como estoy tocando yo ahorita, que me estaba corrigiendo el guitarrista, de que esa canción él creía que era así. Yo le digo, tú no puedes creer que sea así con lo que tú me estás diciendo, porque la canción es mía, yo la compuse, bueno, pues, madre, decirme que no, Osadía se llama. No, la canción es como yo diga, porque yo lo compuse yo, ese hijo mío, se va a llamar como yo quiero, se llama Nelson, no me llama Pepe. Total que sí, un vacilón. Entonces, nada, es un concepto, productor es un concepto de muchas cosas que no han vivido otras personas, pero que tampoco aceptan que venga alguien y se las diga. Entonces yo mejor no me voy contigo para allá, no vamos a llegar a un acuerdo. Aquí hay que hacer las cosas bien. Fonotalento funcionó porque es primera vez que una compañía de discos tiene músicos metidos allí, como zapato a sus zapatos, ¿me entiendes? Zapatos al zapatero. Entonces, claro, en fusión porque estaba Carlos Montenegro, que venía de los Clanes, era un tipo habilidoso, con concepto comercial. Aquí pegó Gloria, pegó varios temas y yo los veía en las Torres del Silencio cuando yo salía de sexto grado y me volvían locos, eran muy buenos. Y él era comercial y lo metieron en Rodén. Yo trabajé en sonográfica cuando el gerente general venía de Salchicha Plum Road. Tú me dirás, yo sé que él estaba allí por asuntos administrativos, empresariales, que eso es necesario en un gerente general, pero para tú necesitas un músico aquí adentro, alguien que te diga quién es Mick Jagger y quién es Paul McCartney. ¿Quién es Paul McCartney? No sé, golfista. El tipo no sabía nada, ¿no?
les importa, pero saben de números, llevan las cuentas y eso es necesario porque los músicos no sabemos. Pero tener ese elemento fue lo que hizo la diferencia en Fonotalento y Sonográfica. Uno de los primeros días que aquí se fundó Sonográfica, Gerardo Rodríguez lleva, Marcos, Peter y yo. Yo vine por un anuncio de prensa y llegué aquí y me pusieron por allí cuando yo empecé a decirle que yo venía de aquí, que había hecho allá, que había aquí, Entonces me tuvieron por ahí sacando mi información hasta que no me llegaron a poner sueldos, sino unos bonos, unas cosas, no sé. Pero bueno, tuve la oportunidad de estar aquí en Sonográfica y con Fonotalento, bueno, se le creó ese panorama a todos estos nuevos artistas que han salido. Rodén creó su parte por el otro lado, pero ellos no hubieran sido nada. Yo no me puedo imaginar Franco De Vita haciendo otra cosa que vendiendo flores en la Candela, en un kiosco, así, o manejando un taxi. Si no hubiese tenido el apoyo y todo ese poder. Como Oscar de León, sin Joséito Rodríguez y sin la oportunidad que le dieron. Pero mira, eso no es ninguna crítica mala. Eso nadie nace aprendido. A mí me molesta cuando me dicen, oye, yo veía a José Luis Rodríguez cuando cantaban en un restaurante allá y tal. Es que todos empezamos de algún lado. Nadie nace aprendido. Todo el mundo arranca y eso tiene méritos para mí. Eso no desprestigia a nadie. Oscar de León manejaba taxis, cantaba en los taxis y tal, y él fue creciendo y ahora es toda una estrella. Pero todos venimos de abajo. Y bueno, mira, Telearte, volviendo al tema de Telearte, te digo, se abrió ese Telearte un 12 de octubre de 1983 y después, en los meses, salió este señor que habían puesto de técnico, probaron otros, vinieron unos gringos, dieron una clínica a estos dos que fueron con los que yo más trabajé y fui, pero yo siempre tenía que pasar por los estudios a decir cómo iba la cosa. Mira, Socorro, ¿cómo va la broma? Bien. No, bajo control, ¿cómo va la cosa? Bien, va, tal, chévere y tal. Y Alejandro, sí, ya en amistad y la relación laboral le decía los pormenores. Yo decía, mira, Alejandro, ya esta gente tiene como 400 horas grabando, mano, y todavía están en las mezclas. Pero como no teníamos un chequeo de nadie, porque era él el que mandaba y los que mandábamos, y a veces tuvimos que ir cerrando, tuvo que ir apretando para que no se excedieran pues en las horas de grabación. El estudio estaba muy bueno, luego, bueno, gracias a los técnicos, al equipo, estuvo muy bien. Luego empezaron a traer asistentes que sí, para que los ayudara en las grabaciones, o produciendo, o en la ingeniería de sonido y tal, pero los venezolanos reconocidos ya a nivel internacional se formaron allí y son muy buenos en cualquiera, a donde vayan, pues, muy buenos. ¿Consideras que Telearte fue el mejor estudio de Latinoamérica? Mira, yo te mentiría si te digo de Latinoamérica, que no tiene nada que envidiar de cualquier estudio profesional, de los que yo he ido en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, no tiene nada que envidiar. La diferencia la pueden marcar los técnicos, eso sí lo pueden marcar los técnicos, esos son los que le sacan el partido al equipo que tienen. Y allí se grababa muy bien, el disco Manantial de Corazones del Giordano con Ezequiel Serrano, excelente sonido. De Ilan también lo que hizo allí, suena muy bien. Y se ha podido haber hecho también en Miami o se ha podido haber hecho en otro sitio. Creo que Telearte, y de Venezuela, creo que era, si no el mejor, era entre los tres mejores. Estaba el que tenía, habían como 5. El Estudios del Este, Continente se incendió, después Audiomatrices, después, bueno, había como 5, pero Telearte terminó viendo, eso era para los artistas de Radio Caracas de Sonográfica y eso
creo que terminó abriendo puertas ya a un servicio comercial más amplio, ¿no? Sí, donde se realizaban hasta cuñas, películas. Exacto. De hecho, se hicieron trabajos para Disney mucho más adelante. O sea, Telearte marcó una pauta importante. Joséito, mira, tú como músico, como productor y como personaje de los medios, digamos, también la parte de Telearte, viniendo estos tiempos, ¿qué crees tú que se debería hacer para, digamos, retomar la senda de las producciones y captar un talento importante con un público asiduo? Porque una de las cosas que no existe hoy en día, digamos, esa efervescencia entre el público sobre el artista o por el artista. Tú que eres un músico y que eres un hombre visionario y que conoce, o sea, y que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas, ¿cuál crees tú o qué crees tú que se debería fomentar para darle, digamos, una nueva perspectiva a la música? No digo actual, pero sí, digamos, los artistas que están luchando día a día y que son productores, son músicos, son compositores, que hacen absolutamente todo. Sí, mira, yo creo que por encima de las circunstancias políticas y sociales que siempre tienen interferencia en todo lo que hacemos, todos los habitantes que vivimos aquí, es necesaria la relación internacional, no aislarnos. Si queremos realmente conseguir que sí existe el talento que puede entrar al mercado internacional, pero que no es fácil, hay que buscar el vínculo y crear un vínculo con quien sea. En Miami hay una industria musical sumamente poderosa, ¿entiendes? Y sobre todo para el ambiente latino. Eso por ponerle el sitio más estratégico, porque yo estuve allá. Yo hice en 15 días, yo hice en Miami lo que no había hecho aquí en 10 años. 26 canciones, conocí a Emilio Estefan, hice un casting para Shakira, no di el perfil, ella quería músicos más jóvenes. En un mes yo estaba metido ahí en la Macoya, por eso es que esto, que si Chino y Nacho y esto, y cosas, que se van cantando ahí rap o lo que canten y tal, y están montados, son solventes económicamente, mano, tienen propiedades, tienen cosas y tal, cantando lo que ellos cantan, imagínate tú. Está bien, los reggaetoneros llegan en balsa a Miami y cuando llegan a Miami a los 15 días andan en limusina. Entonces hay una industria que es necesaria para que a ti te ayuden también, porque, te repito, todos esos artistas que salieron de Fonotalento es gracias al apoyo de las telenovelas, al apoyo del Diario de Caracas, al apoyo de La Campiña, al apoyo de todo. Hay muchas cosas que hay que recoger, que estaba todo bajo el dominio del 1BC, de esta torre donde estamos haciendo la entrevista, y del señor Peter Botón, que creyó en Alejandro y Alejandro creyó en mí, y vamos a montarlo y lo montamos. Y ahí están todos esos talentos. La plataforma musical que tiene ahorita Venezuela de la parte pop y rock hecho aquí, ahí estuvimos el señor Carlos Montenegro, Alejandro Blancuribe y Joséito Romero. Para el que le guste, al que no le guste, que no se lo ponga. Pero eso es la vida y eso es lo que hay que hacer. Y lo hice yo y me metí en esto porque yo venía de afuera, yo venía de Eurovisión, yo venía de grabar un disco en Inglaterra con la compañía de Rock Stewart. Yo grabé 2 discos con la Filarmónica de Londres, con 21 años. Yo grabé el primero y no quería ir para el segundo porque el director de la orquesta juraba que yo leía música. Yo no leía música. A mí me llevaban un cassette y me decían, apréndete eso. Y el tipo me decía, Joséito, I believe in you. You can do it. Pues yo decía, yo no lo quiero hacer. Me decía Barry, tú puedes hacerlo. Y lo toqué. Y no solo lo toqué, sino que grabamos el disco y me volvieron a llamar para el otro disco. Y grabé también con ¿tú sabes con quién grabé yo? Con el primo hermano de Lady Di, Charlie Spencer. Y yo le decía a él allá en ese tiempo que él era muy decente, que era el verdadero gentleman, in English gentleman. Yo decía, oh, come on Charlie, yo era a gentleman, yo con el chaleco inglés y tal, y eso en invierno. Era muy decente. Y con el tiempo resultó ser que era el primo hermano. Eso me lo dijo en Dubái, en los Emiratos Árabes, que yo estuve con Jorge Piteri, tocando allá en los 60 años de Barry, y la esposa nos invitó clandestinamente.
y quería que fuéramos el grupo Spiteri a tocar en su cumpleaños. Y salimos a tocar de sorpresa y vale, se quedó de una pieza cuando nos había montado ayer yo tocando. Y fuimos 3 originales. Micho, que fue de Finlandia, Jorge y yo fuimos de aquí. Yo vine de Tenerife para irme para allá. Y un inglés que traímos en el piano. Y un percusionista que nos llevamos del Juan Sebastián Bar. Y después había otro ahí que no sé quién era, que era un amigo de Jorge, que se lo trajo también de Londres. Y tocamos allí. Pues como quiera que sea, eso es lo que está pasando, de que cuando yo cuando yo llegué de Nueva York, yo vine con las canciones de Baco. Y cuando yo llegué de España a Venezuela, yo entré con Aditus. Fue con Aditus porque Álvaro me vino a buscar a la casa y él se iba para Boston, Berkeley, estaba la cuestión del plan Marical de Ayacucho, que estaban dando becas. Y él me presentó los músicos y entré con George, con Sandro Liberato Scioli y con Valerio al grupo Aditus. Pero ellos eran instrumentales y estaban en la universidad estudiando. Y ya yo venía de vivir de la música. Y esto me parecía a mí que no me gustaba porque era como empezar a ensayar en la casa de Valerio, en la Castellana y tal, sin ningún objetivo de, ya yo necesitaba ver fruto, ¿tú me entiendes? Yo vivía de la música, ya tenía como 10 años viviendo de la música, no rico, pero bien, sin necesidades y tal. Y dejé el grupo Aditus y me fui a inaugurar el Doral Beach. Y en el Doral Beach me llevaron por una semana y me quedé 6 meses allí tocando. Y como llevé a Ilan fue pianista un tiempo, llevé a los mejores músicos de Caracas a tocar conmigo allá y me quedé viviendo allá y esperando, porque aquí nunca había un movimiento realmente del que tú te puedas, o sea, de que tú puedas vivir de eso, ¿me entiendes? No tocas un concierto hoy y después tocas otro dentro de 6 meses y en el interín, ¿qué haces? ¿Cómo comes? ¿Cómo llevas plata para tu casa? ¿Qué es lo que haces? Y entonces por eso es que yo te digo que ya la fama no me interesa, ya a pesar de que yo nunca he sido famoso, si no soy conocido en un medio que si se quiere no es tan grande, que es de la música, y tengo gente que me ha hecho un seguimiento con la cuestión de mi guitarra, y sí, yo sigo en la práctica, pero lo que me preguntaste, es necesario crear los vínculos internacionales. De hecho, los músicos venezolanos que están ahorita mejor son los que viven fuera. Son los que viven fuera porque nosotros estamos en un proceso bien difícil. Lo que tú estás haciendo es una misión bien difícil. Gracias a Dios tienes este apoyo, ¿verdad? Pero no son las mismas condiciones de cuando yo entré. Han cambiado. Entonces, pero mira, yo particularmente, yo te estoy agradecido que le metas la mano a todo esto porque hace falta, pues, aquí hay de todo. Ahora, lo que hay es que buscar la forma de que esto sea productivo para el artista. Pero bueno, lo mismo te puede decir un médico, ¿me entiendes? Esto es una situación muy compleja. Tampoco es así como para irse caminando a pie de aquí, ¿me entiendes? Yo no me voy a pie ni para nadie. Pero resulta que estando aquí, ¿cómo hace? Bueno, sí, con eventos, con lo que tú estás haciendo es muy importante. Difundir esto, buscar excusas para mantener vivo al paciente, ¿tú me entiendes? Y que la gente, porque vendrán tiempos mejores y talento hay. Lo que pasa es que, claro, el poder adquisitivo no te permite ahorita, mucha gente antes de comprar un disco tiene que comprar otra cosa. Entonces, ¿qué te digo? Yo vendo discos en el Museo del Transporte y la cosa ha bajado. Y lo de los grupos, pues bueno, sí, mira, han abierto locales nocturnos para tocar en Villomonte, aquí y allá, pagan medianamente y tal, pero lo mejor que le puede pasar a un músico aquí es internacionalizarse, poder salir y dar giras como está Franco, que vive en Madrid. Yo estuve comiendo con él hace unos años allá, estuvimos hablando, y él vive allá en una muy buena zona de Madrid, si no la mejor, La Moraleja, donde viven los peloteros y los artistas famosos. Y él está activo. O sea,
su manager, su empresa, los que trabajan, lo están moviendo constantemente y entonces México, Argentina, que si de repente Colombia, que si para acá, que si para allá. O sea, no dejar que se quede el artista pegado aquí. Tienes que estarlo moviendo y si es probable y si es posible, mejor internacionalmente para producir ganancias, comprar mejores equipos, tú sabes, y ir creciendo como es la finalidad de cualquier empresa que tú desarrolles. Aquí la gente cree que a mí me llaman a veces para tocar y creen que uno es un mariachi. Y eso no es así, montate en la camioneta y vamos a cantar cumpleaños feliz, no, pana. Tienes que ensayar, tienes que comprar juegos que ahora valen $30. Y esto no quiere pagar ni $30 por tocar una noche en un sitio. Entonces, no da la cuenta, entonces por eso es que un día te levantas atravesado y te vas caminando para Colombia. Porque ya el cerebro dice no computa bien, y entonces, esto no me da la cuenta. Sí, es una realidad. O sea, que es muy complejo, porque todo lo que tú estás haciendo es maravilloso, Peterson, pero esto tiene que tener una repercusión internacional, un vínculo fuerte en Miami para meterse en las compañías y los artistas de aquí, tratar de meterlos allá, canjearlos y tal, y a la final tenemos que morir internacionalizando el talento para que produzca beneficio para vivir de esto, para presentar un buen evento, un buen espectáculo. Mira, ya nosotros para terminar este primer segmento, ya el primer capítulo con el maestro José Héctor Romero, el rock venezolano, digamos que está en otra tónica. ¿Cómo consideras tú el rock venezolano ya para finalizar esta entrevista? ¿Cómo lo consideras actualmente y qué crees tú que deberemos seguir haciendo para motivar a todo este talento regado a nivel nacional? Bueno, yo veo en este momento yo veo que hay un auge de bandas y de grupos que están sonando muy bien y que tienen cabida en el contexto internacional de las bandas que están en ese estilo y tal. Aquí hay mucho talento. ¿Cuáles son los pasos? Grabarlo. Digo yo, no sé. Grabarle su disco, es un bueno. Por eso estamos haciendo esta remembranza de la historia de Telearte, que consideramos que fue matriz para optimizar lo que es nuestra historia musical. Allí está la cosa, pues fíjate, tú acabas de dar la respuesta de lo que yo tengo un rato hablando, porque los jingles, yo vivía de los jingles, y era de los nuevos en los jingles, porque los arreglistas que trabajaban en jingles aquí ganaban bien, tenían buenos clientes, estaban en buenas agencias publicitarias. A mí me dieron una oportunidad y me metí por donde pude y tuve un buen tiempo que oye, entre el sindicato de la música con Vitas Brenner y grabando las cuñas de Chicle Haddon y de otro montón de cuñas que hicimos, y otras que hice yo particularmente que me llamaban directamente a mí para que yo las hiciera y llevaba las cuentas de varios clientes. De Unifor, por ejemplo, tuve tiempo, yo hacía Papá Noel, el Día de la Madre, el Día del Padre, Carnaval, todas esas cosas las hacía yo. Entonces no me preocupaba tanto de salir a tocar con la banda, ¿me entiendes? Porque yo tenía un ingreso por aquí y después acompañaba a Rubí por allá, o a Trino, o a Henry Stephen, o a Ivo, o al otro. Pero vivía de la música. Pero eso que tú me estás diciendo, por ejemplo, bueno, ponle tú que grabes el disco, negociarlo con Estados Unidos. A mí, lo que más me gustaría a mí es que un producto venezolano lo canjearan con una compañía internacional, la UEA o cualquier cosa así, que a ellos les guste, que le den el apoyo desde allá y que ese grupo pueda tener un éxito, que una gran cantidad, una venta importante de discos y que comience una gira. Es lo que hacemos todos los músicos. A mí me gustaría que me hicieras un disco y que el disco tú me dijeras, mira, Joséito,
este tipo me dijo que de la compañía tal está interesada en el producto y vamos a firmar un contrato por 3 años, 3 discos, y eso implica, tú sabes, bueno, giras y todo esto, ¿no? Fíjate, tú sí, lo del disco está delicado, que ahora hay una cláusula en los contratos donde disquera tiene participación en los eventos de ganancia, porque el artista está viviendo no tanto por a través de la tecnología y el internet, que ahora tú te metes en internet y escuchas lo que tú quieres, y eso afecta un poco la venta del disco, pero el artista vive, por lo menos Marc Anthony vende discos, pero además no para de cantar en sitio y cobra lo suyo, y le va muy bien, por nombrarte un tipo latino con mucho éxito. Bueno, hay que ver cuáles son, llevar el olfato por donde se metió este hombre, ¿me entiendes? Porque es el caso de mucha gente, ¿me entiendes? Es cuestión de tener gente, tú eres bueno en eso, tú podrías manejar a una persona como ha hecho Pulido con Franco De Vita, ¿tú me entiendes? Pero hay unos que tienen mucho talento. A Montaner no sé quién lo lleva, pero él también hace sus pinitos aquí, allá, vive del canto, toca, tiene su orquesta, es internacional, pero tienes que estar jugando, tienes que estar ahí yendo y viniendo, ¿me entiendes? Sobre todo salir de aquí, no tanto venir para acá, sino salir de aquí y mover los tentáculos de la gente que es la gente que llega un día y te dice, mira, aquí tienes esta lista de actuaciones que tú tienes para el 2024. Tienes Bruselas, tienes Singapur, tienes 2 shows en Argentina, tienes un show aquí. Eso es lo que quiere oír el artista y tener su banda y su grupo y su cosa y tal. Yo viví muchos años así, que a mí me daban una bitácora de vuelo. Así me decían, mira, tienes Zaragoza, Barcelona, Valladolid, vamos para Alicante, vamos para aquí tenemos 2 fechas, aquí tenemos... Yo, 3 meses antes, ya yo tenía una agenda de trabajo full, ¿me entiendes? Que lo que hacíamos era ensayar 1 o 2 veces por semana y después íbamos a tocar. Llegaba al hotel, iba a las pruebas de sonido, volvía al hotel, cenaba y después tocábamos y yo me iba. Dejaba el equipo en la tarima y todo eso. O sea, es decir, era una empresa, era una organización. Pero aquí yo por lo menos las veces que tengo que ir a tocar, tengo que ver quién me tira la cola. Tengo que cargar el amplificador por delante de esa poca gente que está allí, eso se ve feo. Y después tengo que salir con el amplificador otra vez. Ya la gente dice, coño, no vale, yo estaba acostumbrado a que yo llego a la tarima y la guitarra está afinada. Ya está, yo llego, pongo mi plug en mi guitarra y arranco a tocar. Entonces la gente dice, coño, oh, pero eso sí, yo le prohibí a la cantante mía que cargara equipo, como tenía la cantante. Y él se echaba el amplificador también al hombro y para adelante. Eso no puede ser. Y eso sí, aquí, como nosotros somos como somos, no le paramos. Pero afuera, en Tenerife, no. Yo iba con la cantante y ella no puede cargar. Y los artistas, los sitios donde yo he tocado, pues bueno, eso es lo normal, lo que yo te digo, que después de venir y trabajar con equipos técnicos que te arreglan todo, tú sabes, cuando llegas tú, que coño, no vale, no te puedo buscar, pero ¿quién te va a llevar? Ah, yo no sé. Eso no puede tocar. Es la realidad del día a día del músico actual, sobre todo en Venezuela, porque ya todos conocen las personas. Pues, Edito, ya para culminar, quiero que me nombres tu lista de 5 guitarristas venezolanos. No voy a decir que sean los mejores, pero los de Joséito Romero. Los primeros 5 de la lista de Joséito Romero. Mira, te lo voy a poner en orden y te voy a ser honesto en esto, de los que a mí me gustan y que no interfiera el estado de amistad, porque tú sabes que siempre existe un pique, una cosa, ¿no? Entonces hay gente que va a decir, coño, menos mami, y de verdad que no tengo pique con nadie. Yo no nací ese día, no. Me gusta, yo tengo un guitarrista ahorita que va a tocar conmigo el 12 y el tipo toca muy bien, canta, y yo lo escogí para que el tipo toque, para que se lance su solo porque toca muy bien. Si, mientras toque mejor, para mí es mejor. 2 guitarristas y si son buenos, son mejor. Pero mira, yo pondría en primer lugar a Álvaro Falcón. Álvaro es muy disciplinado y además de eso, él ha sido muy consecuente con su trabajo. Él
es docente de la guitarra y toca muy bien el rock, el blues. Me refiero a guitarrista dentro del género que yo me he dedicado, ¿no? Porque hay guitarristas clásicos, hay guitarristas de corte popular, ¿me entiendes? Nombro a Álvaro, y hay otros de mi época que son muy buenos y que no salen inclusive en una lista que salió por allí de Dofini, que yo sé que son muchos los guitarristas, pero ellos no están, o creo que sí, pero está por lo menos Robertico Girón, un guitarrista, pero él toca jazz. Está también ¿cómo que se llama? El guitarrista de jazz, muy bien, está Nicky Escarola, toca rock, toca muy bien guitarra también. Luis Alvarado, él toca fusión de jazz, rock, una cosa así, muy bien, es otro guitarrista muy bueno. Y hay otros que no los menciono, que los he visto tocar, pero tocan muy bien, pero no los conozco. Pero hay guitarristas aquí, sí hay muy buenos guitarristas. ¿Te colocarías en la lista tuya? ¿En tu lista? ¿En mi lista? ¿Tú mismo te colocarías en tu lista? Sí, porque soy el que tiene más swing que todos ellos. Yo soy el tipo que tiene el swing, y yo lo sé, yo no puedo ser tan tonto. Yo sé que yo tengo swing y que la gente cuando me escucha a mí se para. Yo sé que se va a parar porque tú no vas a aguantar ese peo que yo voy a hacer. Y yo sé que a ellos les falta una cosa así. Primero, yo no creo en un guitarrista que no sabe bailar. Un guitarrista que no sabe bailar, eso es una cosa muy curiosa porque eso es una cuestión métrica. O sea, el que tiene tumbado y el que tal, coño, para ahí tú llevas la clave adentro. Eso se lleva en la sangre. Yo no soy bailarín, no. Pero yo no pierdo el paso. Tú me tiras, me empujas, me das una patada y yo caigo parado. ¿Me entiendes? En la música me refiero. Y si se pierde el grupo completo, yo no pierdo el tiempo. Es una cosa que yo nací con eso. Y yo tengo mi sonido, te repito, todas las guitarras me suenan igual. Que si Gibson, que si Les, porque no está el último modelo con 3 pick-up, que yo no sé qué vaina. A mí me suenan igual, todas. Y a mí tú me das una guitarra de pila para salir a tocar, la enchufo y la vaina suena bueno. Entonces creo que eso es la energía del cuerpo, como Jimi Hendrix o como estos guitarristas. Hay muchos guitarristas que técnicamente son muy buenos y son mejores y todo, pero no dicen nada. Es como hablar muy rápido, que no entendiste. Entonces, claro, a Santana le preguntaron una vez si él se consideraba el mejor guitarrista del mundo y el tipo dijo, no, él es muy humilde porque él es Hare Krishna y religioso. Digo, no, señorita, yo nunca he pensado eso. Lo único que le voy a decir una cosa, cuando yo toco, la gente sabe que soy yo. Escuchas a Santana y tú sabes que Santana rápido identifica. Pero tú escuchas a Earl Clark, escuchas a George Benson, tú no sabes cuál es cuál. Escuchas a Clapton, no sabes si es Gary Moore, si es tal. Pero eso te crea una personalidad. Y a eso se refiere la lista de músicos que puso Felipe Dofini cuando me nombra de primero. Porque no solo es eso, sino que tú le llegues a la gente. Yo toco de forma que no lo hago, yo toco de forma de que yo sé que yo le llego a la gente, porque yo toco y prácticamente estoy sentado allí viéndome a mí mismo. Yo toco y hago las notas y extiendo las cosas buenas y administro los recursos que tengo para, tú sabes, porque me gustan primero a mí y creo que eso es lo que le va a gustar al público. Pero hay guitarristas que tocan para ellos, ¿tú me entiendes? Y la gente se queda así como, sí, tú tocas mucho, pero no me dijiste nada. Y hay guitarristas muy buenos, pero no dicen nada. Pero yo creo que lo que pasa es eso, que cuando tú tocas la gente sabe que te estás comunicando de una forma extrasensorial, pues. Sí, yo le pongo mucho corazón cada vez que toco. No te digo que toqué ahora en el teatro principal y cuando abrí los ojos que me dijo la muchacha, pero mira, está todo el mundo arriba y que yo no me di cuenta. Cuando salí, bueno, me dieron una placa y tal, y perfecto, y ahora me llamaron otra vez para tocar, me mejoraron las condiciones salariales, me dieron mucho más apoyo,
y me metieron junto con, antes me metieron de primero como para salir rápido del asunto, porque yo vivo lejos, y resulta ser que yo estaba en el baño y entró un tipo y dijo, bueno, vale, yo he visto ya como 5 o 6 grupos aquí, pero lo mejor fue lo del Pure que tocó primero. Eso me dejó a mí loco. Lo del Pure, y tú sabes, todavía no me acostumbro a eso. Pero también pasó lo mismo, estaba todo el mundo parado, tal y tal, y no volvió a suceder durante el hora. Fue cuando me llamaron vi por una cosa que escribieron, que dijeron, bueno, ahora yo vengo después de Biela, después viene Wolfgang y después vengo yo. Después viene Casino y después viene Paul, el Sierra. Pero metieron otros grupos adelante y van como en escala subida. Para mí ya es un compromiso porque ellos están tocando a diario, tocando aquí. Yo voy con una banda que la estoy recién integrando, estamos en ensayo y la estamos montando. Pero sí, bueno, mira, vamos a ver, estamos bien, yo estoy muy ilusionado, me gustaría que fuera más a menudo. Bueno, señores, este es Joséito Romero, que es pendiente con nuestra. Gracias.